Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les gusta, que es el amor propio. A veces nosotros no entendemos por qué tenemos esta parte o por qué consideramos que debemos tener el amor propio. Normalmente te dicen, ay, pues es que debes de ser más considerada con tu amor propio, ver qué es lo que tienes, cómo puedes manejar tu amor propio. Pero la verdad es que el amor propio en sí es tener la conciencia de lo que sientes, de cómo estás desde la parte espiritual, la parte carnal, la parte emocional, el creer más en ti, en lo que eres. A veces no entendemos qué es el amor propio y a veces tenemos que identificar qué es el amor propio. Muchas veces sucede que no tenemos esta parte de ser conscientes de lo que sentimos, de querernos a nosotros mismos como tal, porque nuestras propias creencias, que hemos hablado de eso, nuestras creencias familiares o nuestras creencias sociales, a veces limitan un poco el confiar en nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo en eso. Y una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es como entendernos a nosotros mismos, el cómo somos, el cómo estamos, el que tú tengas esas creencias, entenderlas, comprenderlas y poderlo solucionar de alguna u otra forma. Al final puedes decir que son creencias limitantes, no limitantes o creencias negativas o positivas, pero al final de cuentas esas creencias también limitan un poco tu sentir, tu emoción, el creer más en ti, el cómo te sientes. Y podemos hablar de muchos otros aspectos importantes, pero uno de los más importantes es que tienes que ver cómo eres tú, o sea, cómo creer en esa parte de tus creencias, creer en ti. A veces cuesta como ser humano creer en lo que uno es, el cómo te sientes, el cómo eres, el valorarte como persona, como ser humano, reconocer tus defectos y virtudes, que es uno de los factores que no reconocemos. No somos divinos, no somos unas personas imperfectas o perfectas. Acuérdense que lo imperfecto es perfecto y lo perfecto es imperfecto. Somos personas imperfectas en la perfección, pero tenemos debilidades, tenemos cualidades, tenemos puntos de quiebre, tenemos puntos que no son muy buenos, pero también son muy buenos. Cuando tú dices, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cómo soy? ¿En qué característica estoy? Entonces, cuando tú no te ves y te analizas tú, entonces en estos pasos o factores que podemos tener, que son unos factores muy importantes que podemos manejar, que pueden ser como 4. En esta parte el autoconocimiento es una parte fundamental en esa parte, en esos conceptos que podemos tener. El autoconocimiento a veces sucede que no nos conocemos nosotros mismos, no sabemos de lo que somos capaces, cómo creer en nosotros mismos. Cuando tú tienes el autoconocimiento, sabes qué eres, cómo eres, qué características tienes positivas, negativas, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus virtudes. Si tú tienes esta parte del autoconocimiento, pues vas a tener ese análisis de verte y observarte. A veces verte por fuera y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi autoconocimiento de verme a mí mismo o misma? De cómo yo me considero, de cómo yo me veo, de cómo yo puedo hacer las cosas y de cómo las puedo manejar. Si no tienes un autoconocimiento propio, pues no te estás valorando y no te estás viendo a ti, o sea, el verte a ti internamente. Es una parte fundamental cuando tienes el amor propio, tener esta parte del autoconocimiento, el reconocerte, el verte, el, el cómo estás muchas veces. Muchas veces cuesta mucho trabajo creer en lo que eres, creer en tus valores personales, creer en lo que eres tú, no lo que te digan los demás, porque es muy fácil que alguien te diga, ay, sí, tienes valores, o vales mucho, o no vales nada, te cuesta trabajo, no eres una persona. Muchas veces, eh, siempre les he comentado que normalmente estamos como un externo, que es lo que nos dice a nosotros, pero nunca vemos un interno de cómo estamos. Por eso el autoconocimiento es verte, observarte, el analizarte, el conocerte cómo eres, tus debilidades, tus virtudes, el cómo te sientes y el cómo estás. Y otro de los factores importantes es la autoaceptación. A veces nos cuesta mucho nosotros aceptar y reconocer lo que somos. Nos cuesta mucho porque a veces preferimos que unas terceras personas te digan que estás bien o estás mal, que a veces cuesta mucho trabajo hacerlo o no hacerlo. Si tú ves una aceptación por alguien más, por un tercero, entonces vas a tener una aceptación propia. Entonces vas a tener tu autoaceptación. Pero cuando tú te crees contigo mismo de lo que eres capaz y que puedes lograr muchas cosas y que tú valoras y que tú vales, entonces estás aceptando el cómo eres. Cuando aceptas tus virtudes, tus defectos y te conoces a ti, pues estás aceptando tu parte humana, tu parte canal.
tu emoción, tu pensamiento, lo que sientes, cómo lo sientes. A veces nos cuesta mucho trabajo esa parte de la autoconocimiento y la parte de la aceptación. Aceptarnos a nosotros mismos es uno de los factores que cuesta mucho trabajo, porque no reconocemos lo que valemos, no reconocemos el cómo estamos, no reconocemos si hacemos bien las cosas, si no hacemos o bien las cosas, si tenemos un proyecto, si lo podemos lograr o no lo podemos lograr. Siempre estamos como en esta parte a entender factores externos. A lo que voy es que personas externas a ti, amigos, conocidos, familiares, te digan si lo haces bien o no lo haces bien. Si yo no lo hago bien, ¿por qué no lo estoy haciendo bien? Porque alguien me lo está diciendo. Entonces ya no estás creyendo en lo que tú eres. Ya no tienes ese autoconocimiento y no tienes ese control sobre ti mismo. Y a veces esa parte de la conciencia, del cómo tienes este conocimiento propio de ti, se va a una conciencia externa. ¿A qué voy con la conciencia externa? Que precisamente externamente otras personas hacen que tú seas vulnerable en ese sentido, que no te sientas bien, que te sientas mal, y que ahí hay un factor muy importante que es el autoestima. Uno de los factores también muy importantes es la parte de la autoestima. Acuérdense que podemos tener estos 3 factores de la autoestima: alta, baja, media, pero si tú tienes una autoestima baja, pues no estás bien, estás en depresión, te sientes angustiado, pues te sientes como, digamos, esa persona que no te sientes con ánimos, no te sientes muy bien, y entonces esa parte de la autoestima, pues también no va a ser que tengas tu amor propio, que te sientas bien, que tengas la autoaceptación, que te reconozcas a ti. Cuando tenemos la autoestima media, que normalmente siempre les digo que debemos tener la autoestima media, no tan alta, porque la alta, pues ya empezamos que vas a generar un poquito más de ego del yo controlo, yo soy, yo estoy, pero no estás viendo que realmente lo puedes hacer, sino entra otro factor de ti, no es el amor propio, sino otro factor como el ego de que lo puedes hacer, porque yo puedo controlarte mejor, o yo soy mejor, o yo estoy mejor, que implica también una parte en este sentido del miedo, ¿no? Muchas veces el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser importante, el miedo a no tener un factor, el miedo a ciertas cosas. Tu miedo emocional implica que puedes tener muchos factores. Acuérdense que el miedo es parte fundamental de nosotros mismos, pero que también limita a que no te sientas bien y que no tengas esa parte del autoconocimiento o la parte de autoaceptación o reconocer tu autoestima, de que te sientes bien, te sientes mal, que la autoestima medio, eso te va a ayudar a que tu amor propio pues esté bien, que tú te reconozcas, que te aceptes, que te autoconozcas en muchos factores y en muchas situaciones. Nos cuesta mucho como seres humanos, acuérdense que somos muy complejos a veces, pero no reconocer lo que somos y cómo somos y lo que valemos. Ese es un factor muy importante. Cuando tú reconoces lo que vales, reconoces lo que eres, entonces ya vas a entender que tu amor propio es parte de ti y que te sientes mucho mejor. Tu autoestima cambia, te sientes mucho más aliviado y esta parte de autoaceptarte y autorreconocerte también, el autorreconocimiento a veces es muy complicado hacerlo. La verdad es que nos cuesta mucho que nosotros mismos reconozcamos nuestros valores, reconozcamos lo que podemos lograr, reconozcamos lo que somos, reconozcamos que valemos, que somos personas importantes, que a veces no somos coherentes con lo que estamos haciendo. La coherencia con lo que tienes también es muy importante porque si tú haces esa parte del autoconocimiento, la autoaceptación, si tienes la parte de la autoestima, entonces va a ser coherente con lo que estás haciendo. Si no, estás en esa parte que estás fallando en muchos sentidos, en muchos factores. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, porque a veces reconocerte a ti de lo que eres, de lo que vales, de lo que es importante para ti mismo, de ti mismo, cuesta trabajo. Es mucho más fácil que una tercera persona o algo externo a ti, tus amigos, familiares y demás, te digan, estás bien, estás mal, estás haciendo bien, sabes que eres medio tonto, o no la estás haciendo bien, o te cuesta mucho trabajo, o no eres una persona que vale, o no eres una persona que reconoce lo que está haciendo. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, tú no puedes, tú no eres capaz de hacerlo, entonces ahí implica que te afecta la autoestima. Entonces dices, si no eres capaz de hacerlo, también implica que está afectando tu amor propio, porque no estás reconociéndote de lo que eres capaz y cómo eres capaz de hacer las cosas. A veces hablar del amor propio dices, bueno, pues es que si yo no tengo mi amor propio, pues entonces hablas desde el ego, en el sentido de que yo puedo controlar todo y yo puedo hacerlo. Y no es por ahí, sino es esta parte de tener este
amor de conciencia, ¿no? Esta parte cuando somos conscientes de lo que hacemos. Cuando hablamos del amor consciente, es esta parte de ser la conciencia de lo que somos y cómo somos, desde el valor principal. Por eso cuando tienes ese amor de conciencia, pues vas a tener el amor propio. Y eso va a hacer que tú te reconozcas, te aceptes, te autoconozcas y verte como eres, y entonces aceptar muchas cosas, y verás que las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar y que tú mismo te sientes mejor. Incluso te sientes como querido más por ti, no por un externo, sino por ti. Cuando dices: "Tengo el amor propio", es cuando tú ya no aceptas una parte de dominio por un tercero, ya no es como ya no aceptar que te están controlando, ya no es esta parte de que quieres algo con alguien y que a veces rogar en ese sentido hace que ese amor propio no lo tengas, ¿no? Muchas veces el reconocer lo que estás haciendo bien hace que tú tengas tus limitantes, hace que tengas una aceptación, hace que tú tengas esas limitaciones con alguien más que no te esté controlando, que no te esté dominando, que no esté generando ciertas cosas. Al contrario, te sientes mucho mejor. Cuando tú tienes el amor propio y tienes esta parte del autoconocimiento, la coherencia, tienes el autoestima media, te sientes bien, hasta tu estado de ánimo cambia, tu vibración cambia, tu tez cambia, tu piel cambia, porque entonces te estás aceptando, dices yo, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a dejar controlar por los demás, lo que digan los demás, sino aceptar lo que soy y cómo soy. Si tú reconoces lo que vales, vas a reconocer lo que eres y vas a reconocer quién eres y cómo lo haces y de qué manera lo haces. A veces nos cuesta mucho trabajo porque les comento, es mucho más fácil que externos te digan si estás bien, si estás mal, si las cosas están fluyendo, si no están fluyendo, si lo puedes hacer bien, si lo puedes hacer mal, o cómo lo estás haciendo. Cuesta trabajo, efectivamente, porque eso tiene que ver desde el aspecto de la autoestima, porque siempre queremos tener un reconocimiento externo. Cuando tienes un estado de confort, incluso, pues no tienes esa parte de entender, o cuando prefieres estar apegado a alguien o decir que alguien te diga: "Oye, ¿sabes qué? Necesito la palmadita de la espalda para sentirme mejor", que a veces sí lo necesitas, no te digo que no, que a veces te den una palmadita de la espalda y decirte: "Vas bien, las cosas están fluyendo, las cosas están bien". Pero cuando no te dan esa palmadita en la espalda, también implica que tengas esta baja autoestima, que no te sientas bien. Pero cuando tú ya tienes el amor propio, pues vas creciendo, vas haciendo las cosas, te sientes capaz de lograr lo que tú quieres lograr, te sientes capaz de valorarte, te sientes capaz de aceptarte, te sientes capaz de hacer muchas cosas, porque entonces dices, yo soy capaz de hacerlo y no tengo que tener un externo que me diga si sí o no, tener esa palmadita o ese sentido, sino decir, a ver, reconozco lo que soy y cómo soy. Si yo me siento bien conmigo mismo, entonces las cosas pueden fluir, pero si no te sientes bien contigo, entonces ahí pues ya tenemos un pequeño gran problema, en el sentido de pues que tenemos esta parte de la autoestima baja, en esta parte de que no tienes esa parte de la conciencia contigo y que te está afectando, ¿no? Es como la aceptación. Cuando tú tienes esa aceptación de tener el amor consciente, pues también vas a tener el amor propio de ser consciente de lo que haces, cómo lo haces y de qué manera lo haces. Si no eres consciente de eso, pues entonces el amor propio va a ser un poquito más complicado hacerlo, generarlo o tenerlo, o que tú mismo reconozcas lo que vales y cómo lo vales y de qué forma lo vales. A veces podemos confundir el amor propio con el ego. A veces puede suceder. Y no significa, porque el ego es más de yo puedo hacerlo porque yo tengo un control. Y el amor propio, cuando tienes esta parte de la parte conciencia, lo puedo hacer porque lo puedo lograr. Es diferente. Porque soy capaz de hacerlo, soy capaz de lograrlo y que yo valgo como persona, como ser humano, como defectos y virtudes, que soy un ser humano con ciertas cualidades y con ciertos defectos y que te ves una realidad personal. Acuérdate que todos tenemos estas partes de negativas, positivas, pero que también al final somos humanos y que tú te tienes que ver con esa parte. Cuando crece en ti, crece en todo lo demás. Cuando crece en lo que puedes hacer, crece tu potencialidad de hacer las cosas. Puedes brillar en muchas circunstancias, porque te sientes bien, te sientes con menos carga, te sientes más tranquilo. A veces no te cuesta tanto estar cargando esos costales muchas veces. Decir, yo creo lo que soy y puedo cambiar y puedo hacer y puedo aceptarme el como soy y reconocerme como soy.
El amor propio es esta parte fundamental que puede ser algo importante para ti, algo importante lo que eres y cómo eres, y no necesariamente que terceras personas te digan si lo vales, no lo vales, si estás bien, no estás bien. Al contrario, es como valorarte a ti mismo, aceptarte, reconocerte, autoconocerte y verte como eres. Cuando eso sucede, entonces ya tu amor propio va cambiando. Entonces ya pasa a que ya no permites muchas cosas, ¿no? Estás con el, no, yo no puedo hacer esto, o sea, yo me valoro más a mí. Ya no estás con esta parte de, okey, está bien, no pasa nada, sucede y ya, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Al contrario, dices: "A ver, no quiero hacerlo porque no me conviene, o porque no me siento a gusto, o porque no me siento bien, o porque no me siento cómodo". Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo eso porque no tenemos esta parte de tener el amor consciente con la parte de lo que somos para que tengamos el amor propio consciente también. Decir el cómo eres, el cómo te sientes, el cómo las cosas pueden fluir de mejor manera y que no te cueste tanto trabajo hacerlo. A veces importante es reconocerte, cómo verte a ti. Y a veces puedes decir, hay pasos del amor propio, pero ante todo es conocerte a ti mismo, reconocerte y aceptarte con tus defectos, con tus virtudes, con tus características positivas, negativas. Cuando tú te aceptas el cómo eres, tanto físico, emocional, carácter, en todos tus sentidos, entonces tu amor propio va a crecer y te vas a sentir mucho mejor. Si tú no te estás aceptando desde la parte de la conciencia, decir, a ver cómo soy, no me acepto el cómo soy porque no me gusta, porque no me quiero, porque no me parece, entonces tu amor propio, pues ahí no está fluyendo como debe de fluir. O sea, tú no estás fluyendo bien, te cuesta mucho más trabajo. Por eso es importante tener esta parte del autoconocimiento y aceptación. A veces el aceptarte el cómo eres cuesta, puede ser, por supuesto, porque a veces ver tus defectos, virtudes, el cómo eres, a veces hay personas que no les gusta cómo son, pero sí tienen que aceptar el cómo son, valorarse lo que son, valorar su valor, valorar su humanidad al final. El que lo valores, el cómo estás, el cómo te sientes, el reconocerte también a ti mismo, porque a veces sucede que nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos. Normalmente prefieres que externos reconozcan tus valores, reconozcan tus proyectos, reconozcan tu esfuerzo, pero tú no te autoconoces y tú no te autorreconoces. Entonces ahí también tenemos un problema. Pero cuando llegas a reconocerte y autoaceptarte y hacerte a ti mismo, verte decir, yo sí lo puedo hacer, lo puedo lograr, y soy una persona que puede hacer muchas cosas porque soy capaz de hacerlo, entonces el amor propio, pues esta parte de ahí, entonces vas a fluir mucho mejor, te vas a sentir mejor. Esa parte negativa que al final todos lo tenemos, ¿no? Esa parte de decir, no, pues a veces me siento mal, a veces me siento triste, a veces me siento decaído, porque es parte fundamental del ser humano. Acuérdense que no somos perfectos y que al final somos humanos con defectos, con virtudes, que podemos estar bien, podemos estar mal, pero cuando reconoces esos defectos y esas virtudes, el amor propio que tienes contigo va a ser una aceptación mucho mejor, o sea, vas a reconocer y entonces las cosas para ti pueden estar fluyendo mucho mejor y en muchos sentidos y las cosas se pueden dar de mejor manera. Nos cuesta mucho trabajo entender a veces que somos humanos y que tenemos defectos, virtudes y que la humanidad como tal, como lo somos, pues tenemos esta parte importante que nos está afectando en cierta forma, sino es creer en lo que eres, el cómo eres y aceptarte el cómo eres. Si no te cuesta mucho más trabajo hacerlo, te cuesta mucho más trabajo el cómo lo sientes, el cómo lo valoras, el cómo lo emanas y de qué manera lo emanas. A veces eso sucede que puede costar mucho trabajo, pero si no reconoces lo que eres, entonces te va a costar mucho más trabajo. Entonces, es aceptarte, verte a ti, analizarte a ti y quererte a ti, porque a veces también sucede que no te quieres. Tú mismo no te quieres. Prefieres que te quieran otros, pero no te quieres a ti mismo. Entonces, prefieres tener a alguien que tenga un afecto contigo, que esté mejor contigo, que te quiera a ti, que te sientas bien, que te sientas con ánimo, que estés pegado a una relación, por ejemplo, o a algo, que te sientas bien, o que muchas veces
sucede que prefieres estar trabajando o sucede que prefieres haciendo otras cosas o prefieres haciendo ciertas actividades antes de aceptarte el cómo eres, el cómo te reconoces, el cómo te valoras, porque cuesta trabajo. Pero cuando tú ya entiendes eso, pues el amor propio va a florecer, te vas a sentir mucho mejor, te vas a cambiar muchos aspectos y te vas a sentir de mejor manera, más valorado contigo mismo, no que te valoren los demás, incluso eso lo emanas, porque eso te puede estar valorando con lo que tú sientes y con lo que tú quieres. Pero ante todo, si tú te valoras, eso lo vas a emanar, el amor propio se emana energéticamente y entonces a tu alrededor va a cambiar muchas cosas y van a llegar ciertas situaciones. Una de las cosas que te dice tu ángel es, si tú te valoras lo que eres, vas a entender tu amor propio, vas a entender lo que vales en cierta forma y de tal forma que las cosas pueden fluir. Si tú reconoces la persona que eres con tus defectos y virtudes, el amor propio va a crecer más en ti, puedes fluir en todos los sentidos, puedes fluir con lo que quieres y las cosas se pueden dar. Y lo que él te dice es reconocer, aceptarte, verte como estás, para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar. A veces podemos hacer algo muy sencillo y decir, yo me valoro con lo que soy, mi amor propio es importante, valoro mis defectos, mis virtudes, mi personalidad, mi humanidad, me acepto como soy, reconozco lo que soy para que mi amor propio pueda fluir y pueda florecer. Y entonces eso te va a ayudar un poco más a que puedas hacer las cosas de mejor manera, reconocerte a ti. Reconozco lo que soy, reconozco lo que tengo, acepto lo que soy y acepto lo que tengo. Me valoro a mí, me valoro lo que tenga, me valoro como humano, como persona, con mis emociones, con mis cualidades, con mis efectos y reconozco mi amor propio hacia mí para emanarlo a mi exterior. Entonces, eso también te puede ayudar un poco cuando lo dices, me amo a mí, es muy importante porque reconoces y aceptas, acepto lo que soy y me amo lo que mi persona, mi personalidad, mis defectos, mis virtudes. Y a veces preferimos que otras personas te amen, amarte a ti primero y reconocerte el cómo estás. Entonces, reconócete lo que eres, reconoce lo que vales, valórate con lo que tienes, reconoce que tú puedes ser capaz de muchísimas cosas y que puedes lograr muchas cosas, pero reconócete a ti mismo para que las cosas puedan fluir. No que un tercero te reconozca, una pareja, tu familia, tus hijos, quien sea, sino reconócete a ti para que valores y las cosas se puedan dar, las cosas puedan fluir, las cosas puedan llegar como tengan que llegar contigo y entonces las cosas puedan darse. Si fluyes con eso, pues fluirás con todo lo demás y verás que las cosas se pueden dar. Entonces, acéptate, reconócete, ámate a ti para que el amor propio pueda florecer y tú puedas fluir con todo lo demás, desde lo económico, desde lo personal, desde sentirte bien, desde sentirte como más relajado, sin tanta carga y puedas fluir con todo lo que tengas que fluir. Entonces, ámate, reconoce, acéptate para que las cosas se puedan dar. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la